Una madre soltera y pobre va a una entrevista de trabajo en una importante empresa de Nueva York. Pero su hija corre hacia un joven multimillonario y le dice, ¿puedes fingir ser mi papá solo por hoy? Esa es mi mamá. ¿Verdad que es hermosa? Cuando él mira a la mujer, queda impactado. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El despertador sonó a las 6 de la mañana, pero Ana llevaba despierta al menos una hora, mirando el techo mientras repasaba mentalmente respuestas a posibles preguntas de la entrevista. No era una oportunidad cualquiera. Era la chance que necesitaba para, finalmente, alcanzar la estabilidad financiera después de años de luchar sola. Mami, la voz soñolienta de Clara sonó en la puerta del dormitorio. Con su pijama de unicornio, la pequeña se frotaba los ojos con una mano mientras agarraba con la otra su conejito de peluche, ya muy gastado. Ana sonrió, apartando momentáneamente la ansiedad que la consumía. «Buenos días, mi amor. Te levantaste temprano hoy». «Tú también», replicó Clara, arrastrando los pies hacia la cama y subiéndose con ayuda de su madre. «Hoy es el día que vas a esa empresa grande». «Sí, lo es», confirmó Ana, acomodando un mechón rebelde del cabello desordenado de su hija detrás de la oreja. «¿Y vienes conmigo?» La cara de Clara se iluminó. «¿En serio?», exclamó, de repente bien despierta. «¿Voy a ver dónde vas a trabajar?». «Vas a ver dónde podría trabajar», corrigió Ana, tratando de no generar expectativas ni para su hija ni para ella misma, si todo sale bien en la entrevista. El plan original de Ana era dejar a Clara con su vecina, la señora Rosa, quien a menudo la ayudaba cuidando a la niña cuando era necesario. Sin embargo, la mujer mayor había llamado la noche anterior para decir que tenía que viajar para cuidar a su hermana enferma. Las otras opciones de Ana, su madre y su hermana, vivían en otro estado. Sin más remedio, tendría que llevar a Clara con ella. El desayuno fue apresurado. Ana vistió a su hija con el vestido azul más bonito que tenía, le cepilló el cabello y se lo sujetó con una diadema con cinta que combinaba con el vestido. ¿Recuerdas lo que hablamos, Clara?, preguntó Ana mientras se aplicaba su propio maquillaje, intentando cubrir las ojeras. «Hoy tienes que ser una princesa muy bien portada. No haré ruido ni correré por ahí», terminó Clara, balanceando sus piernitas desde la silla de la cocina. «Exacto. Y si te portas bien, quizás pasemos por la heladería después». «¿Promesa?». «Prometido». Ana selló el trato con un beso en la frente de su hija. Durante todo el viaje en autobús, Ana recitaba mentalmente su currículum, sus cualificaciones y las respuestas que daría. El trabajo en ABP Enterprises significaría no solo un mejor sueldo, sino también seguro médico para Clara y horarios más estables. Marcaría el fin de meses de trabajos temporales e incertidumbre financiera. Cuando finalmente llegaron al impresionante edificio de acero y cristal, Ana sintió un nudo en la garganta. Quizás llevar a Clara no había sido tan buena idea después de todo. ¿Y si la empresa veía mal a una candidata que se presentaba con una niña? Pero ya estaba allí. No había vuelta atrás. «¡Guau, mami, es altísimo!», exclamó Clara, inclinando la cabeza hacia atrás para intentar ver la cima del edificio. Ana apretó suavemente la mano de su hija. «Lo es». «¿Entramos?». El vestíbulo era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol, una fuente decorativa en el centro, sofás de cuero y plantas ornamentales estratégicamente ubicadas. Clara miraba todo con admiración y los ojos muy abiertos. Ana se acercó al mostrador de recepción, donde una mujer de aspecto severo verificó su identificación y confirmó la hora de su entrevista. «Piso 12, sala de conferencias principal. La llamarán en unos 15 minutos», dijo la recepcionista, lanzando una rápida mirada a Clara. «Gracias», respondió Ana, llevando a Clara hacia uno de los sofás. Pero la niña estaba demasiado fascinada para quedarse sentada. El constante movimiento de gente, los teléfonos sonando, todo era nuevo y emocionante para ella. Ana apenas podía concentrarse en su último repaso mental para la entrevista mientras intentaba mantener a Clara cerca. «Mami, mira qué fuente tan bonita», dijo Clara, señalando el elemento acuático en el centro del vestíbulo. «¿Puedo ir a verla de cerca?». «Puedes, pero no metas la mano en el agua, ¿ok? Y quédate donde pueda verte».
Clara asintió con entusiasmo y caminó hacia la fuente, admirando las monedas que brillaban en el fondo. Ana la vigilaba, dividiendo su atención entre su hija y el repaso mental de los puntos clave que quería destacar en la entrevista. Fue entonces cuando Clara, aparentemente aburrida de la fuente, dirigió su atención hacia la zona cerca de los ascensores. Un hombre en particular llamó su atención. Alto, vestido con un traje impecable, con un corte de pelo bien cuidado y un aire de autoridad. Ana estaba revisando sus documentos en la carpeta cuando se dio cuenta de que Clara ya no estaba junto a la fuente. Su corazón latió con fuerza hasta que vio a la niña cerca de los ascensores, acercándose a un ejecutivo. Antes de que Ana pudiera detenerla, Clara ya estaba tirando de la chaqueta del traje del hombre. «Señor», la voz infantil de Clara sonó clara. El hombre se giró, sorprendido, y se inclinó un poco hasta quedar a la altura de los ojos de la niña. «¿Sí? ¿Puede fingir ser mi papá solo por hoy?» Clara soltó la bomba. «Esa es mi mamá. ¿Verdad que es hermosa?», preguntó con la inocencia típica de una niña, señalando hacia Ana. Ana llegó en ese preciso instante, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Clara. Lo siento muchísimo, señor». «Ella es», comenzó a disculparse Ana, tirando suavemente a Clara del brazo, sin mirar aún directamente al hombre. «Tiene mucha imaginación». «No pasa nada», respondió el hombre con una voz que hizo que Ana se helara al instante, una voz que conocía demasiado bien, una voz que no había oído en años pero que nunca podría olvidar. Cuando finalmente levantó la mirada, el impacto fue como un golpe en el estómago. Allí estaba Tomás, el mismo Tomás que la había dejado sin una explicación años atrás. El mismo hombre al que había jurado no volver a ver. Sus ojos se abrieron como platos al reconocerla, su boca entreabriéndose ligeramente por la sorpresa. «¿Ana?», murmuró, la incredulidad evidente en su tono. El mundo pareció ralentizarse a su alrededor. El bullicio del vestíbulo, el sonido de los ascensores, todo se convirtió en ruido lejano mientras cruzaban miradas. «Tomás», fue todo lo que Ana logró decir, con la garganta repentinamente seca. Mil preguntas, recriminaciones y recuerdos inundaron su mente. ¿Qué hacía él allí? ¿Trabajaba para esa empresa? La terrible posibilidad de que estuviera involucrado en el puesto al que ella aspiraba comenzó a formarse en sus pensamientos. La voz de la recepcionista por el altavoz rompió el momento. «Señorita Ana Martins, por favor, diríjase al piso 12 para su entrevista». Clara miraba con curiosidad de su madre al hombre elegante, sin entender la tensión que de repente había llenado el aire. «Mami, ¿lo conoces?», preguntó, tirando de la mano de Ana. «Sí, cariño», respondió Ana, recuperando la compostura. «Nos conocimos hace mucho tiempo». Tomás todavía parecía en shock, su mirada yendo de Ana a Clara, como tratando de procesar la situación. «Yo», comenzó él, pero Ana lo interrumpió. «Tengo que irme». «Mi entrevista», dijo con firmeza, reuniendo toda la compostura que pudo, apretando la mano de Clara más fuerte de lo necesario. Ana se dirigió al ascensor, sintiendo los ojos de Tomás fijos en su espalda. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Ana respiró hondo, intentando calmarse. De todos los días, en esta empresa en particular, el destino había puesto a Tomás de nuevo en su camino. Pulsó el botón del piso 12, dirigiéndose a su entrevista con el corazón acelerado, no solo por los nervios del trabajo, sino también por la revelación de que Tomás, el hombre que la había abandonado años atrás, estaba inesperadamente de vuelta en su vida. El ascensor subió velozmente hasta el piso 12, pero para Ana, cada segundo pareció una eternidad. Su corazón seguía martillando mientras intentaba procesar el shock de haber visto a Tomás de nuevo. Clara, felizmente inconsciente de la tormenta emocional de su madre, estaba fascinada con los botones iluminados del panel. «Mami, ya llegamos», anunció la pequeña cuando las puertas se abrieron con un suave tintineo. Ana inhaló profundamente, apretando su carpeta de documentos contra el pecho como si fuera un escudo. «Sí, cariño. Ahora recuerda lo que hablamos. Te sentarás tranquilita afuera mientras mami hace su entrevista». El piso era elegante y moderno, con paredes de cristal que revelaban oficinas espaciosas y una gran área de trabajo abierta. Una amable recepcionista la saludó. «Buenos días, soy Ana Martins».
Tengo una entrevista para el puesto de asistente administrativa. Buenos días, señorita Martins. El señor Westfield la espera en la sala de conferencias, dijo la recepcionista, mirando a Clara con una sonrisa. Tenemos una pequeña sala de espera con algunos libros y crayones si su hija quiere entretenerse. Ana le dio las gracias y guió a Clara al área indicada, acomodándola en un sofá cómodo. Te quedarás aquí mismo, ¿ok? Mami no tardará mucho. ¿Estará ese señor simpático?, preguntó Clara, hojeando ya un libro de cuentos de la mesa. Ana tragó saliva, aún sin saber si Tomás sería realmente el entrevistador. Quizás fue solo una terrible coincidencia y él no tenía nada que ver con el proceso de contratación. No estoy segura, cariño. Ahora, pórtate bien. Bueno, asintió Clara, inmersa en las ilustraciones coloridas. Ana se ajustó el saco, revisó su reflejo en un espejo cercano y caminó hacia la sala que la recepcionista había señalado. Al acercarse a la puerta, vio a través del cristal la silueta familiar de Tomás, sentado a la cabecera de la mesa de conferencias, revisando documentos que supuso eran su currículum. Su sospecha se confirmó. Tomás Westfield, el hombre que la había abandonado años atrás, sería su entrevistador. Ana tocó suavemente y entró después de oír una respuesta. Tomás levantó la vista y, por un breve instante, su expresión controlada vaciló. Se puso de pie, extendiendo la mano mecánicamente. Señorita Martins, por favor, tome asiento. Ana le estrechó la mano, notando el ligero temblor en el agarre de él. Incluso ese breve contacto profesional desató un torrente de recuerdos que luchó por reprimir. Gracias, señor Westfield. Ambos se sentaron, y un silencio incómodo flotó durante unos segundos mientras Tomás organizaba los papeles sobre la mesa, claramente intentando recuperar la compostura. Veo que aplicó para el puesto de asistente administrativa, dijo finalmente, con un tono artificialmente neutro. ¿Tiene experiencia en ese rol? Sí, respondió Ana, agradecida de que hubiera empezado con temas profesionales. Trabajé como asistente administrativa en JL Consulting durante 2 años, programando reuniones, organizando documentos y dando soporte al equipo de ventas. Tomás asintió, tomando notas. ¿Y después de eso? En los últimos años, he trabajado como recepcionista en consultorios médicos y también tomé roles temporales de asistente de oficina en diferentes empresas. No mencionó que los trabajos temporales habían sido su única opción después del nacimiento de Clara, cuando necesitaba horarios más flexibles, ni que había dejado su último trabajo hacía 2 meses cuando la empresa redujo personal. Tomás continuó con preguntas sobre habilidades informáticas, etiqueta telefónica y organización de archivos. Ana respondía secamente, manteniéndose profesional y evitando cualquier indicio de que alguna vez compartieron mucho más que una conversación casual. Aún así, era imposible no notar cómo él desviaba la mirada ocasionalmente, cómo apretaba la mandíbula cuando ella hablaba extensamente o cómo sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, señales que ella reconocía de cuando él solía estar nervioso. Mencionó dominio de Excel y sistemas de gestión documental. ¿Podría detallar su experiencia con esas herramientas?, preguntó él, manteniendo la vista en el papel, evitando el contacto visual prolongado. Mientras Ana describía su experiencia con hojas de cálculo y archivos digitales, su mente se dividía entre la explicación técnica y los recuerdos que pugnaban por salir a la superficie. Recordó a Tomás 6 años atrás, en el pequeño café donde se conocieron, su sonrisa cautivadora. Ella, casi graduada y llena de sueños. Recordó los fines de semana en la playa, los planes que hicieron, las promesas, y luego, el recuerdo más doloroso, el día que él simplemente desapareció. Un breve mensaje diciendo que necesitaba tiempo, que no estaba listo para el compromiso que ella parecía querer. 2 semanas después, al descubrir su embarazo, Ana intentó contactarlo desesperadamente, sin éxito. Números desconectados, correos sin respuesta, amigos en común que decían que se había mudado al extranjero. ¿Es Rita Martins? La voz de Tomás la trajo de vuelta al presente. Le preguntaba sobre su disponibilidad de horario. Ana parpadeó rápidamente, reenfocándose. Oh, sí. Estoy disponible para el horario comercial completo, pero tengo algunas limitaciones para horas extras debido a compromisos personales, dijo, pensando en Clara. Pero puedo ajustarme con aviso previo.
Tomás anotó algo, y Ana sintió que él entendía la implicación. ¿Y sobre su hija?, preguntó inesperadamente, sorprendiéndola con la mención directa. Noté que está aquí con usted hoy. Ana se tensó, insegura de sus intenciones. ¿Era esto relevante para la entrevista o estaba buscando información personal? Clara es bastante adaptable, respondió con cuidado. Tengo una red de apoyo para que la cuiden cuando es necesario. Tomás asintió lentamente, finalmente encontrando su mirada por primera vez desde que ella entró en la sala. Parece una niña encantadora. Ana no pudo determinar si había un significado oculto en sus palabras. ¿Podría Tomás estar sospechando algo? ¿Habría hecho cuentas con la edad de Clara? Gracias, fue todo lo que dijo, decidiendo no dar más detalles. Tomás carraspeó, volviendo su atención a los papeles. Bueno, su experiencia como asistente administrativa parece encajar con lo que buscamos, continuó en tono profesional. Necesitamos a alguien organizado y eficiente para apoyar al equipo directivo. Soy conocida por mis habilidades organizativas y mi capacidad para priorizar tareas, replicó Ana, agradecida por el regreso a lo laboral. Manejo múltiples demandas simultáneamente y mantengo todo en orden. Durante casi 40 minutos, la entrevista transcurrió con Ana demostrando su experiencia administrativa mientras ambos evitaban cuidadosamente el tema tácito entre ellos, su pasado y las preguntas no formuladas sobre Clara. Finalmente, Tomás cerró la carpeta que contenía el currículum de Ana y juntó las manos sobre la mesa. Creo que hemos cubierto todos los puntos necesarios, señorita Martins. Tenemos algunos candidatos más para entrevistar, pero se le notificará nuestra decisión pronto. Agradezco la oportunidad, dijo Ana, poniéndose de pie. ABP es una empresa que siempre he admirado y estaría muy feliz de ser parte del equipo. Tomás también se levantó, dudando brevemente, como si quisiera decir algo más. Por un instante, Ana vislumbró al Tomás que conoció una vez, vulnerable, inseguro, antes de que su fachada profesional regresara. Fue interesante conocer su trayectoria profesional, dijo formalmente, extendiendo la mano una vez más. Ana aceptó el apretón, muy consciente del doble sentido detrás de cada palabra. Igualmente, respondió, sosteniendo su mirada firmemente, negándose a mostrar cuán profundamente la había afectado este reencuentro. Al salir de la sala de conferencias, Ana se sintió emocionalmente agotada, como si hubiera corrido una maratón. No podía decir si la entrevista había ido bien profesionalmente. Había respondido a todas las preguntas con competencia, pero la tensión palpable entre ellos podría haber afectado la evaluación de él. Clara seguía en el sofá, ahora dibujando felizmente en un bloc que la recepcionista presumiblemente le había dado. «Mami, mira lo que hice», exclamó, mostrando un boceto colorido de 3 figuras de palitos que Ana supuso eran ella misma, Clara y un hombre. «Es precioso, cariño», dijo Ana, sintiendo un nudo en la garganta. «Vámonos, tenemos que ir a casa ahora». Mientras esperaban el ascensor, Ana no pudo resistir mirar hacia atrás, hacia la sala de conferencias, donde Tomás estaba de pie detrás de la pared de cristal, observándolas. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que las puertas del ascensor se abrieran. Dentro del ascensor, Clara charlaba alegremente sobre los dibujos que había hecho. Ana apenas escuchaba, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Se daría cuenta Tomás de que Clara podría ser su hija? Y si conseguía el trabajo, ¿cómo sería trabajar todos los días con el hombre que la abandonó cuando más lo necesitaba? Al salir del edificio hacia la luz del sol de la tarde, Ana solo tenía una certeza: el pasado que creía haber dejado atrás había resurgido de forma inesperada, y las consecuencias eran imposibles de predecir. El pequeño apartamento del tercer piso estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de la sala. Ana se sentó en la mesa de la cocina, extendiendo las facturas frente a ella, mientras Clara miraba una caricatura en la vieja tableta de segunda mano que les habían regalado. Luz, agua, internet, el alquiler ya con 2 semanas de retraso, las cuotas escolares de Clara. Ana se pasó una mano por el cabello, haciendo cálculos mentales una y otra vez. El sueldo de su último trabajo temporal como recepcionista cubriría solo una parte de los gastos. La amenaza inminente de desalojo por parte del propietario era su pesadilla constante. «Mami,
Tengo hambre, dijo Clara, apareciendo en la cocina con su conejito de peluche arrastrándose por el suelo detrás de ella. ¿Podemos hacer macarrones con queso? Rápidamente, Ana recogió las facturas, escondiéndolas en una carpeta. No quería que su hija percibiera cuán desesperada era su situación. Claro, mi amor. Hagamos macarrones con queso, dijo, sonriendo como si todo estuviera bien. ¿Quieres ayudar a mami a cocinar? Clara asintió con entusiasmo, corriendo a buscar el pequeño taburete que usaba para alcanzar la encimera. Momentos como estos eran preciosos para Ana. A pesar de todas las dificultades, ver a su hija feliz por algo tan simple hacía que todo valiera la pena. Mientras cocinaban juntas, los pensamientos de Ana seguían volviendo a la entrevista de esa mañana. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Tomás, impecable en su traje, luciendo tan impactado al verla. Habían pasado 6 años, pero verlo de nuevo fue tan intenso como siempre había temido que sería. Mami, estás quemando los macarrones. La voz alarmada de Clara devolvió a Ana a la realidad. ¡Oh!, exclamó, apagando rápidamente el fuego. Me distraje un momento. Gracias por avisarme, mi pequeña chef. Durante la cena, Clara charló sobre los dibujos que había hecho en la empresa y los libros que la recepcionista le había mostrado. Ana respondía automáticamente, con la mente dividida entre escuchar realmente a su hija y luchar contra las interminables preocupaciones financieras. Después de la comida, mientras lavaba los platos, Ana miró el calendario pegado al refrigerador. Círculos rojos indicaban las fechas de vencimiento de las facturas y notas adhesivas le recordaban las obligaciones escolares de Clara. La semana que viene habría una presentación escolar que requería un disfraz sencillo. Otro gasto que Ana no tenía forma de cubrir. Un puesto en ABP Enterprise significaría un sueldo estable, beneficios, quizás incluso un plan de salud decente para Clara, que a menudo lidiaba con alergias estacionales. ¿Pero trabajar todos los días con Tomás? Ana restregó un plato más fuerte de lo necesario. Mami, ese hombre elegante de la empresa es muy guapo, ¿verdad? Preguntó Clara, apareciendo de repente a su lado con su taza vacía. Ana se atragantó con su propia saliva. ¿Qué hombre, Clara? El que tú conoces, estaba en esa sala contigo. La recepcionista dijo que es el director de un departamento importante. Ana suspiró. Por supuesto que Tomás ocuparía un puesto importante. Siempre había sido ambicioso y talentoso. Debía haber construido una carrera exitosa mientras ella hacía malabares con trabajos temporales y la maternidad soltera. Sí, es un hombre de negocios de alto nivel. Me sonrió cuando nos íbamos, desde la puerta de su oficina, continuó Clara, entregándole la taza a Ana para que la enjuagara. ¿Crees que te dejará trabajar allí? Esa pregunta inocente golpeó justo en el miedo más profundo de Ana. Si Tomás tenía la última palabra, ¿jugaría su historia personal en su contra? O peor, ¿descubriría la edad de Clara y haría cuentas? No lo sé, cariño. Hay otros candidatos también, respondió, tratando de no crear falsas esperanzas. Ahora, vamos a bañarte antes de dormir. En el pequeño baño, mientras enjabonaba el cabello de Clara y escuchaba a su hija tararear una canción de la escuela, la mente de Ana volvió a viajar 6 años atrás. Su relación con Tomás había sido intensa y llena de planes. Él acababa de graduarse como el mejor de su clase y había recibido varias ofertas de trabajo. Ana todavía estaba en su último semestre de universidad. Hablaron de mudarse juntos después de que ella se graduara. Tomás hablaba de construir una carrera sólida y ella soñaba con trabajar en una firma de marketing. Todo parecía perfectamente alineado hasta la mañana en que Ana se despertó y solo encontró un mensaje en su teléfono: necesito tiempo para averiguar qué quiero realmente. Creo que vamos demasiado rápido. Lo siento, pero necesito encontrar mi propio camino ahora. Sin más explicaciones, sin una charla cara a cara. Había intentado llamar, enviar mensajes, incluso ir a su apartamento, pero Tomás simplemente había desaparecido. Los amigos dijeron que había aceptado un trabajo fuera del estado. 2 semanas después, Ana descubrió que estaba embarazada. Sus intentos desesperados por contactarlo fueron en vano. Su número estaba desconectado. Los correos electrónicos no obtuvieron respuesta. Un amigo dijo que Tomás había viajado al extranjero. Era como si se hubiera evaporado.
Mami, el agua está fría. Se quejó Clara, sacando a Ana de sus pensamientos. Perdón, cariño, dijo, enjuagando el cabello de su hija y envolviéndola en una toalla suave. Después del baño, Ana ayudó a Clara a ponerse el pijama y se sentó en el borde de la cama para su cuento nocturno, un ritual que nunca omitían, sin importar cuán cansada estuviera Ana. Esa noche, Clara eligió un libro sobre una familia de conejos que vivían aventuras en el bosque. Mami, ¿por qué yo no tengo un papá como Lily en mi clase? Preguntó Clara de repente, deteniendo la lectura. Ana sintió que se le oprimía el pecho. No era la primera vez que su hija hacía esa pregunta, pero nunca era más fácil responderla. Algunas familias son diferentes, mi amor. Algunas tienen una mamá y un papá. Algunas solo tienen una mamá, otras solo un papá, y algunas tienen dos mamás o dos papás. ¿Pero dónde está mi papá? Ana respiró hondo antes de responder. Tu papá vive muy, muy lejos, y no pudo quedarse con nosotras. No era una mentira completa, pero tampoco era toda la verdad. ¿Cómo explicar el abandono a una niña sin hacerla sentir no querida? ¿Entonces no quiso conocerme? Preguntó Clara, sus grandes ojos curiosos fijos en el rostro de su madre. No es eso, cariño. Es complicado. Cuando seas mayor, hablaremos más de eso, ¿sí? Terminemos este cuento para que puedas dormir. Clara pareció aceptar la respuesta, al menos por ahora. Y Ana continuó leyendo, agradecida por la distracción. Cuando la niña finalmente se quedó dormida, Ana permaneció a su lado unos minutos, observando su rostro sereno. Era en momentos como este que la ausencia de Tomás pesaba más. No porque Ana lo extrañara, había superado la relación hacía mucho tiempo, sino por lo que Clara se estaba perdiendo al crecer sin un padre. Él no había presenciado sus primeros pasos, sus primeras palabras, los innumerables hitos que nunca compartirían. Ana salió silenciosamente del dormitorio y regresó a la cocina, donde las facturas aún la esperaban. Estaba a punto de reanudar los cálculos imposibles cuando sonó el teléfono. Mirando la hora, casi las 10 de la noche, una hora extraña para llamadas, corrió a contestar antes de que despertara a Clara. ¿Hola? ¿Es Rita Martins? Dijo una voz femenina de sonido profesional al otro lado. Habla Elena, del Departamento de Recursos Humanos de ABP Enterprises. Ana contuvo la respiración. Una llamada de RR. HH. A esta hora era inusual. Sí, soy yo. Disculpe la hora tardía, pero me gustaría invitarla a volver a la empresa mañana a las 10 de la mañana. El señor Westfield solicitó una segunda reunión con usted. ¿Una segunda reunión? El corazón de Ana se aceleró. ¿Eso significaba que era finalista, o que Tomás simplemente quería otra oportunidad para hablar sobre su pasado? Estaré allí, respondió, tratando de mantener la voz firme. Gracias por avisarme. Después de colgar, Ana se sentó en el borde del sofá, con las manos temblando ligeramente. Era una mezcla de esperanza y aprensión. El trabajo representaba seguridad financiera, no más noches sin dormir buscando monedas para llegar a fin de mes. Pero también significaba ver a Tomás todos los días, el hombre que la había dejado cuando más lo necesitaba. Se levantó y fue a la habitación de Clara. La niña dormía, abrazando a su gastado conejito de peluche, su cabello oscuro esparcido por la almohada, un cabello tan parecido al de Tomás. Ana ajustó la manta y apartó un mechón de cabello del rostro de su hija. Allí, en la penumbra del dormitorio, hizo una promesa silenciosa: pase lo que pase mañana, no dejaré que nada ni nadie amenace lo que hemos construido. Tú siempre eres mi prioridad. En la quietud de la noche, con la lluvia aún golpeando la ventana, Ana se permitió un momento de renovada determinación. Habían sobrevivido 6 años sin Tomás. Si era necesario, podrían sobrevivir muchos más. Sin embargo, una pequeña parte de ella, la que aún recordaba los sueños de su yo más joven, no pudo evitar preguntarse si mañana podría ser el comienzo de algo completamente diferente. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado después de la lluvia nocturna. Ana dejó a Clara con la señora Margarita, una vecina anciana que ocasionalmente la ayudaba a cuidar a la niña en emergencias, y se dirigió a ABP Enterprises con una mezcla de ansiedad y esperanza. Esta vez, el imponente edificio de acero y cristal se sintió aún más intimidante.
Ana revisó su reflejo una última vez en la puerta giratoria antes de entrar. Llevaba su único traje formal, una falda lápiz azul marino y una blusa blanca sencilla, complementado con un pequeño collar de perlas heredado de su abuela. En el piso 12, en lugar de ser dirigida a la misma sala de conferencias donde Tomás la había entrevistado, la recepcionista la condujo al departamento de recursos humanos. La señora Olivera la está esperando, dijo la recepcionista, indicando una puerta con la etiqueta Elena Olivera, gerente de RR. HH. Ana tocó ligeramente y entró después de escuchar un amable adelante. Elena Olivera era una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos perspicaces. Se puso de pie para saludar a Ana. Señora Martins, es un placer conocerla en persona. Soy Elena, hablamos por teléfono anoche. El placer es mío, respondió Ana, estrechando la mano extendida. Por favor, tome asiento, dijo Elena, indicando una silla frente a su escritorio. Una vez que ambas estuvieron sentadas, continuó. Tengo excelentes noticias. Después de una cuidadosa consideración, a ABP le gustaría ofrecerle el puesto de asistente administrativa. Ana sintió una ola de alivio tan intensa que casi la mareó. A pesar de todas las complicaciones emocionales que involucraban a Tomás, este trabajo representaba la estabilidad que necesitaba desesperadamente. Eso es maravilloso, respondió, tratando de mantener la compostura. Muchísimas gracias por la oportunidad. Elena sonrió, entregándole una carpeta. Aquí están los detalles de la oferta: salario, beneficios, seguro médico y otra información importante. También hay formularios que necesitamos que complete para formalizar su contratación. Ana hojeó los documentos, apenas creyendo el salario. Era significativamente más alto de lo que había ganado como recepcionista. El plan de salud incluía dependientes, lo que significaba que Clara finalmente tendría una cobertura médica decente. El departamento de TI necesita urgentemente una asistente administrativa, continuó Elena. Así que, si es posible, nos gustaría que comenzara el próximo lunes. ¿Le funcionaría? Absolutamente, respondió Ana sin dudar. Estoy disponible para empezar de inmediato. Elena pareció complacida. Genial. Trabajará directamente con el director del departamento de TI, el señor Westl. Quedó bastante impresionado con su currículum y experiencia. Un escalofrío recorrió a Ana. Así que Tomás realmente sería su supervisor directo. No había forma de evitar el contacto diario con él. Entiendo, dijo, tratando de no mostrar su incomodidad. Estoy ansiosa por contribuir al equipo. Después de completar el papeleo requerido y recibir una credencial temporal de la empresa, Ana fue presentada a algunos miembros del personal de RR. Y recibió información sobre los procedimientos de la compañía. La conversación que anticipaba y temía con Tomás, aparentemente, no estaba en la agenda. El señor Westfield está fuera en una reunión externa hoy, explicó Elena, concluyendo el recorrido por la oficina, pero estará aquí el lunes para darle la bienvenida personalmente. Al salir del edificio, Ana se sintió aliviada y ansiosa a la vez. Había asegurado el trabajo, pero la confrontación con su pasado simplemente se había pospuesto, no evitado. El lunes, Ana llegó 30 minutos antes. Después de dejar a Clara en la escuela, cuya colegiatura ahora era menos abrumadora con el nuevo salario, se dirigió a ABP, decidida a mantener un comportamiento estrictamente profesional. El departamento de TI ocupaba la mitad del piso 10. Un joven analista de sistemas llamado Paul saludó a Ana y le mostró los alrededores. Tu escritorio está justo aquí, explicó Paul, señalando una estación de trabajo cerca de una oficina con paredes de cristal. Esa es la oficina del señor Westfield. Usualmente llega a las 8:30, pero mencionó que hoy podría retrasarse. Ana miró la oficina de Tomás, sintiendo su corazón acelerarse. El escritorio que le asignaron estaba ubicado de tal manera que inevitablemente lo vería entrar o salir. Como su asistente administrativa, estaría en contacto constante. Paul le mostró el sistema telefónico, los archivos compartidos, la sala de descanso y el área de reuniones del departamento. Todos con los que se cruzaron fueron amables, saludándola con sonrisas curiosas. El equipo aquí es muy agradable, comentó Paul. El único que a veces parece un poco distante es el jefe, pero es justo.
Exigente, pero justo. Ana asintió, sin confiar en sí misma para decir algo sobre Tomás. Estaba organizando su escritorio cuando escuchó un bullicio en el pasillo. Tomás había llegado, hablando con 2 ejecutivos. Llevaba un traje gris que nunca le había visto, pero su perfil y postura eran exactamente como los recordaba. Los ejecutivos se despidieron y Tomás se giró para entrar a su oficina cuando notó a Ana. Por una fracción de segundo, hubo esa misma vacilación, el mismo destello de reconocimiento sorprendido que había visto en la entrevista. Luego, ajustó su expresión a una máscara profesional y se acercó. «Señorita Martins, bienvenida al equipo», dijo formalmente, extendiendo la mano. «Espero que Paul le haya mostrado todo lo que necesita saber». «Sí, señor Westfield». «Gracias», respondió Ana, devolviendo el apretón de manos con un pequeño asentimiento. «Estoy lista para empezar». «Excelente». Tomás pareció querer decir más, pero solo logró preguntar, ¿está cómoda hasta ahora? ¿Adaptándose bien? La pregunta llevaba más peso de lo que sugerían las palabras. Ana sabía que él intentaba, de alguna manera, reconocer la incomodidad de la situación. «Estoy bien, gracias», respondió simplemente. Ansiosa por contribuir al equipo. Tomás asintió, pareciendo entender que ella tenía la intención de mantener las cosas estrictamente profesionales. «Tengo algo de correspondencia en mi escritorio que necesita ser clasificada y algunas llamadas que me gustaría que devolviera», dijo, asumiendo completamente su rol de jefe. «Cuando tenga un momento, por favor pase por mi oficina para que lo revisemos». «Sí, señor». Tomás dudó un momento más antes de retirarse a su oficina. Ana exhaló profundamente, intentando calmar su corazón acelerado. ¿Sería así todos los días? El resto del día pasó en un torbellino de nueva información, presentaciones y tareas iniciales. Ana interactuó con Tomás solo cuando fue necesario, manteniendo las conversaciones estrictamente sobre el trabajo. Notó que él hacía lo mismo, aunque ocasionalmente la sorprendió mirándola cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Al final del día, Ana se sentía mentalmente agotada pero satisfecha con su desempeño. Había logrado mantener la compostura y demostrar competencia a pesar de las circunstancias extraordinarias. Esa noche, cuando recogió a Clara de la escuela, la niña la abrazó con alegría entusiasta. «¿Cómo estuvo tu día, mami? ¿Trabajaste en ese edificio grande?» «Sí, mi amor». «Mami consiguió el trabajo», respondió Ana, sonriendo al ver la alegría de su hija. En casa, prepararon juntas una comida sencilla para celebrar. Ana incluso había comprado un pequeño pastel en el camino, lo que provocó que Clara saltara de emoción ante el regalo inesperado. ¿Eso significa que podemos comprar más libros ahora?, preguntó Clara, con la boca bordeada de chocolate. «Sí, y quizás incluso ese abrigo que te gustó en la vitrina de la tienda el mes pasado», respondió Ana, sintiéndose agradecida de poder finalmente darle un poco más de comodidad a su hija. Después de acostar a Clara y leerle un cuento, Ana se sentó en el pequeño balcón del apartamento con una taza de té en la mano. La luna estaba casi llena, bañando la ciudad con luz plateada. El alivio de la seguridad financiera se mezclaba con una profunda aprensión. Trabajar diariamente con Tomás sería un desafío emocional. Cada vez que lo viera, recordaría no solo su abandono, sino también que él era el padre de Clara y no lo sabía. ¿Cómo podría mantener ese secreto trabajando tan cerca de él? ¿Y si Clara aparecía de nuevo en la oficina? ¿Y si Tomás comenzaba a notar las similitudes y a hacer preguntas? Ana suspiró, mirando el vapor que subía de su taza. De alguna manera, tendría que encontrar la fuerza para enfrentar cada día al hombre que una vez se alejó de ella. El hombre que, sin saberlo, tenía una hija de 5 años con ojos tan parecidos a los suyos. La primera semana en ABP pasó volando en un torbellino de tareas. Como asistente administrativa de Tomás, las responsabilidades de Ana variaban: programar reuniones, organizar documentos, filtrar llamadas y preparar presentaciones. El trabajo en sí no era difícil, pero estar en constante proximidad con su exnovio convertía cada día en una lección de autocontrol. Ana se apegó a una rutina rígida, llegaba puntualmente a las 8:15, organizaba la agenda del día y preparaba cualquier archivo necesario antes de que Tomás llegara. Durante la jornada laboral, limitaba sus intercambios a asuntos profesionales,
hablando solo cuando era absolutamente necesario y evitando quedarse a solas con él más de lo requerido para recibir instrucciones. Necesito estas hojas de cálculo actualizadas para mañana, decía Tomás, manteniendo la mirada en los documentos y evitando el contacto visual prolongado. Sí, señor. Estarán en su escritorio al final del día, respondía Ana, manteniendo un tono neutro, como si hablara con cualquier otro jefe. El departamento notó rápidamente la dinámica extrañamente formal entre ellos, pero lo atribuyeron al conocido comportamiento profesional de Tomás. Por su parte, Tomás también parecía decidido a mantener una distancia emocional. Sin embargo, Ana a menudo lo sorprendía mirándola por el rabillo del ojo, su mirada conteniendo una mezcla de curiosidad y algo más profundo que ella se negaba a analizar. El jueves por la tarde de esa primera semana, Ana estaba ocupada actualizando el sistema de archivos cuando se dio cuenta de que Tomás estaba parado en la puerta de su oficina, observándola más atentamente de lo habitual. ¿Hay algún problema, señor Westfield?, preguntó ella sin apartar la vista de la pantalla. Tomás pareció salir de un ensimismamiento. No, ningún problema, respondió, ajustándose la corbata. Solo estaba pensando, ¿cómo está su hija? La pregunta, aparentemente casual, hizo que Ana se congelara por un momento. Está bien, gracias, dijo escuetamente. Clara, ¿verdad? Es un nombre encantador. Sí. Ana mantuvo su respuesta corta, tratando de no mostrar incomodidad. ¿Qué edad tiene, de nuevo?, insistió él, en tono conversador. Ana sintió que su corazón martilleaba. ¿Por qué preguntaba por Clara? 5, respondió, volviendo a teclear. Tomás asintió lentamente. Debe ser difícil criar a una niña sola. Nos las arreglamos, cortó Ana, dejando claro que no estaba interesada en continuar la conversación. Tomás pareció captar el mensaje y se retiró, excusándose para hacer una llamada que necesitaba hacer. Pero el encuentro dejó a Ana intranquila por el resto del día. Sus preguntas no se habían sentido casuales. Parecían tener un propósito. Lo que Ana no podía saber era que, en su oficina, Tomás estaba cada vez más consumido por una sospecha que había comenzado cuando vio por primera vez a Clara tirando de su chaqueta en el vestíbulo, pidiéndole que fingiera ser su papá. La edad de la niña coincidía aproximadamente con la época en que él y Ana habían roto. Los rasgos de Clara, especialmente sus ojos y la forma de su rostro, evocaban una inquietante sensación de familiaridad que no podía descartar. Y esa pregunta persistente no lo dejaba. ¿Por qué Ana no le había dicho que estaba embarazada? Al final de esa semana, Tomás tomó una decisión. Después de asegurarse de que Ana se había ido, se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Elena, necesito revisar el expediente de una de nuestras empleadas, dijo, usando su autoridad como director de departamento. Por supuesto, señor Westfield. ¿El expediente de quién?, preguntó Elena amablemente. Ana Martins, mi nueva asistente administrativa. Elena asintió y accedió al sistema. ¿Busca algo específico? Sí, Tomás dudó momentáneamente. Necesito detalles sobre la cobertura de su plan de salud para dependientes. Estamos revisando nuestros beneficios. Era una excusa transparente, pero dada su posición, nadie lo cuestionaría. Elena le mostró el expediente de Ana en la pantalla, permitiéndole ver su información personal. Como era de esperar, Clara figuraba como dependiente, pero bajo el nombre del padre simplemente decía no proporcionado. Tomás agradeció a Elena y se fue, más preocupado que antes. La falta de información paterna era, en sí misma, significativa. Podría ser coincidencia, pero combinada con la edad y el parecido de Clara, reforzaba sus sospechas. Esa noche, en su lujoso apartamento del 10º piso, Tomás miraba la ciudad a través de la ventana panorámica, con un vaso de whisky intacto en la mano. La posibilidad de tener una hija de 5 años que nunca había conocido le pesaba como plomo. Recordó el abrupto final de su relación. Había recibido una oferta irresistible para trabajar en el extranjero, una oportunidad que creía esencial para su carrera. Temeroso de que una relación seria lo frenara, terminó todo de manera cobarde, a través de un mensaje de texto. Había parecido la decisión correcta entonces, la única forma de seguir su camino sin ataduras. Si Ana descubrió su embarazo después,
No había hecho ningún intento por contactarlo, o eso creía él en ese momento. Pero, ¿y si lo había intentado? Él había cambiado su número, se había mudado y había cortado lazos con casi todos de su antiguo círculo social. Después de una noche de insomnio y contemplación, Tomás tomó otra decisión. Cogió su teléfono y marcó un número que rara vez usaba. Ricardo, soy Tomás Westl. Necesito tus servicios de nuevo. Ricardo Méndez era un investigador privado discreto y eficiente que Tomás había contratado anteriormente para verificaciones de antecedentes de socios comerciales. Tomás explicó la situación sin ahondar en emociones, presentándola como una cuestión de verificación de hechos. Quiero información completa sobre Ana Martins y su hija, Clara. Certificado de nacimiento, registros médicos, cualquier cosa que pueda aclarar la paternidad de la niña. Entendido, dijo Ricardo, sin mostrar sorpresa. Necesitaré algunos detalles básicos para empezar. Dirección actual, lugares de trabajo anteriores, cualquier contacto. Tomás proporcionó todo lo que sabía, incluyendo lo que había recopilado de su entrevista de trabajo y de los días posteriores. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó, incapaz de ocultar su impaciencia. Depende de lo que encuentre. Los certificados de nacimiento son registros públicos, bastante fáciles de acceder. Para información más detallada, podría llevar unos días. Empezaré de inmediato. Tomás colgó, sintiendo una mezcla de ansiedad y culpa. Parte de él cuestionaba si tenía derecho a investigar la vida de Ana de esa manera. Otra parte argumentaba que si Clara realmente era su hija, no solo tenía el derecho, sino el deber de saberlo. Esa noche, mientras Ana le leía un cuento antes de dormir a una muy inconsciente Clara, Tomás recibió un mensaje de texto de Ricardo: investigación iniciada. Primeros resultados en 48 horas. El corazón de Tomás latió con fuerza al ver el mensaje. Pronto tendría respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Si Clara realmente era su hija, como estaba cada vez más convencido, su vida cambiaría para siempre, y también la de Ana y Clara. 2 días después de contratar al investigador, Tomás recibió un informe preliminar por correo electrónico. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el documento en su computadora, preparándose para los hallazgos. Ana Martins se mudó a esta ciudad hace aproximadamente 5 años, 3 meses después del nacimiento de Clara Martins, decía el informe. Anteriormente, vivía en un apartamento cerca de la universidad local, donde completó sus estudios. No hay registro de que permaneciera en esa ubicación después de junio de 2020. Tomás hizo un cálculo mental rápido. Habían roto en diciembre de 2019, y Clara nació en marzo de 2020. Esa cronología coincidía perfectamente con un embarazo del que él no había sido consciente cuando se fue. El certificado de nacimiento de Clara fue emitido en Chicago, continuaba el informe. El campo de paternidad figura como no declarada. No hay registro de un caso de reconocimiento de paternidad o demanda de manutención infantil presentada por Ana Martins contra nadie. Tomás hizo una pausa en la lectura por un momento, pasándose las manos por la cara. ¿Por qué Ana nunca lo había contactado? Si Clara realmente era su hija, y la evidencia lo sugería fuertemente, ¿por qué Ana había elegido criarla sola, sin decírselo? Logré encontrar una foto reciente de la niña de un evento escolar, concluía el informe. Adjunta había una imagen de Clara con uniforme escolar, sonriendo a la cámara. Tomás sintió una punzada en el pecho al estudiar su rostro, sus ojos, la forma de su nariz, su sonrisa. Era como mirar una versión femenina de sus propias fotos de infancia. Cerró el archivo y se reclinó en su silla, emocionalmente agotado. Recuerdos que había guardado bajo llave comenzaron a resurgir. Ana riendo mientras caminaban de la mano por el parque, los planes que hicieron para el futuro, las noches juntos en su antiguo apartamento. Luego vino la oferta de trabajo en el extranjero, su miedo al compromiso, su decisión impulsiva de terminar todo para poder irse libremente. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Westfeld, hay una reunión con el equipo de desarrollo en 5 minutos, llegó la voz de Ana. Gracias, señorita Martins. Iré enseguida, respondió, luchando por mantener su tono neutral. En los pasillos de ABP, Tomás y Ana bailaban una danza cuidadosa para evitar momentos de intimidad.
Él notó cómo ella se apartaba sutilmente cuando él se acercaba, cómo evitaba quedarse a solas con él, incluso cuando necesitaban discutir asuntos laborales. Durante la reunión, Tomás intentó concentrarse en las actualizaciones del proyecto, pero sus ojos seguían desviándose hacia Ana, que tomaba notas discretamente en un rincón de la sala. Observó sus manos, las mismas manos que habían acunado las primeras noches de Clara, que habían secado sus lágrimas, que habían aplaudido sus primeros pasos. Estaba dividido entre la admiración y la culpa. Admiración por la fuerza que Ana demostraba al criar a una hija sola, culpa por no haber estado allí. Después de la reunión, los compañeros de trabajo charlaban animadamente sobre los detalles del proyecto, pero Tomás permaneció apartado, perdido en sus pensamientos. Señor Westfield, la voz de Ana lo trajo de vuelta. Aquí están las notas de la reunión y los puntos que necesitan su seguimiento. Gracias, respondió, aceptando los documentos. Sus dedos se rozaron brevemente, y Tomás notó cómo ella retiró inmediatamente la mano. ¿Cómo está Clara? La pregunta se le escapó antes de poder detenerla. Ana dudó, claramente incómoda por la mención de su hija. Está bien, respondió cortante, girándose ya para irse. Ana, la llamó, bajando la voz para que nadie más pudiera oír. ¿Podríamos hablar en privado cuando tengas un momento? Ella se tensó visiblemente. ¿Sobre el trabajo? No exactamente. Ana negó ligeramente con la cabeza. Lo siento, pero mantengo mi vida personal separada de mi trabajo. Si no es sobre ABP, preferiría no discutirlo. Sin esperar respuesta, se alejó, dejando a Tomás con palabras no dichas pesando en su pecho. Ese viernes, al final de la jornada laboral, Tomás recibió una actualización de Ricardo. El investigador había localizado al médico que había llevado el control prenatal de Ana y el hospital donde nació Clara. Adjuntó algo significativo, una copia escaneada del certificado de nacimiento completo de Clara. Tomás lo estudió cuidadosamente. Nombre de la madre, Ana Martins. Nombre del padre, no declarado. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 2020. Y luego, un detalle hizo que su corazón latiera con fuerza. El tipo de sangre de Clara era O negativo, igual que el suyo, un tipo relativamente raro. No era una prueba definitiva, pero combinado con todo lo demás, quedaban pocas dudas. Tomás archivó el documento y miró a través de la pared de cristal hacia el espacio donde trabajaba Ana. Estaba apagando su computadora, preparándose para irse. Tomás tomó una decisión. No podía seguir con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas directas, y solo Ana podía dárselas. Le envió un mensaje de texto a Ricardo: suspende la investigación por ahora. Abordaré esto directamente. Luego, llamó a Ana por el intercomunicador. Señorita Martins, antes de irse, ¿podría pasar por mi oficina, por favor? Un minuto después, Ana tocó suavemente y entró, manteniendo una expresión neutral. ¿Necesitaba algo, señor Westfield? Tomás respiró hondo. Sí. Me gustaría hablar con usted el lunes después del trabajo. ¿Podría quedarse un poco más tarde? Ana frunció el ceño, recelosa. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Tomás hizo una pausa breve, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Es un asunto importante que debemos discutir en privado. El rostro de Ana palideció ligeramente, sus dedos apretando el bolso. Quizás podamos tratarlo durante el horario laboral, sugirió, con la voz notablemente tensa. Preferiría después del horario, insistió Tomás, manteniendo la voz baja pero firme. No tomará mucho tiempo. Un silencio tenso llenó el espacio entre ellos. Tomás podía ver el conflicto en los ojos de Ana, el miedo y la aprensión. El lunes después del trabajo, reiteró suavemente. Por favor. Ana finalmente asintió, más por resignación que por acuerdo. Estaré aquí. Después de que ella se fue, Tomás permaneció en su oficina, con el corazón latiendo con fuerza. Se ajustó la corbata en un gesto nervioso. Estaba decidido a confrontar a Ana para obtener respuestas definitivas sobre la paternidad de Clara. El lunes llegó con una corriente subterránea de tensión. Durante todo el día, Tomás y Ana mantuvieron la distancia, hablando solo cuando era absolutamente necesario. Sus compañeros de trabajo percibieron el ambiente pesado,
intercambiando miradas curiosas mientras los dos evitaban incluso estar solos en la misma habitación. A medida que se acercaba la hora de salida, Tomás sintió que su corazón latía más rápido. Había ensayado la conversación en su cabeza innumerables veces durante el fin de semana, pero nada parecía adecuado para la magnitud de lo que estaba a punto de discutir. Ana, por su parte, pasó el día con un nudo en el estómago. Había dejado a Clara con la señora Margarita nuevamente, advirtiendo que podría llegar tarde debido a una reunión de trabajo. La niña estaba decepcionada, pero Ana prometió compensárselo. A las 6 de la tarde, el departamento se vació gradualmente. Uno por uno, los empleados se despidieron, dejando el piso en un silencio cada vez más profundo. Tomás se quedó en su oficina, arreglando y desarreglando documentos que realmente no necesitaban organización, solo para ocupar sus manos y su mente. Cuando el último compañero se fue, Ana respiró hondo y se dirigió a la oficina de Tomás. Tocó ligeramente y entró después de escuchar su voz. «Cierra la puerta, por favor», dijo él, poniéndose de pie. Ana lo hizo y permaneció junto a la entrada, como preparándose para un escape rápido si fuera necesario. «Me gustaría que usáramos la sala de reuniones más pequeña», sugirió Tomás. «Será más neutral». Sin esperar respuesta, recogió una carpeta de su escritorio y guió a Ana a una pequeña sala al final del pasillo, usualmente utilizada para reuniones informales. Sus paredes de cristal proporcionaban privacidad acústica manteniendo la transparencia que la empresa requería para reuniones fuera de horario. Tomás cerró la puerta e indicó a Ana que se sentara en la mesa redonda, tomando asiento frente a ella. Por unos momentos, el silencio flotó entre ellos, pesado con historia no contada y preguntas no formuladas. «Gracias por quedarte», comenzó Tomás, con la voz más ronca de lo que pretendía. «No tuve mucha opción», respondió Ana, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. «Eres mi jefe». Tomás negó con la cabeza. «No estamos aquí como jefe y asistente. Estamos aquí como dos personas que comparten un pasado y que», dudó, buscando las palabras correctas, «posiblemente comparten mucho más en el presente». Ana se puso rígida, pero permaneció en silencio, su expresión cuidadosamente compuesta. Tomás abrió la carpeta, sacando algunos documentos. «He estado pensando mucho en nuestro reencuentro, y en Clara, estos últimos días. No veo por qué mi hija debería ser asunto tuyo», dijo Ana, con la voz tensa. «Porque existe la posibilidad de que sea mi hija también», respondió Tomás directamente, observando de cerca la reacción de Ana. Su rostro palideció, pero no pareció sorprendida. Era como si hubiera estado esperando este momento desde el día en que se toparon. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó, su tono repentinamente cansado. Tomás extendió los documentos sobre la mesa. «Las fechas coinciden, Ana. Rompimos en diciembre de 2019 y Clara nació en marzo de 2020. Eso sitúa su concepción alrededor de junio o julio de 2019, cuando todavía estábamos juntos». Deslizó una copia del certificado de nacimiento de Clara hacia el centro de la mesa. «No hay nombre de padre listado. Y te mudaste de Chicago 3 meses después de su nacimiento, básicamente desapareciendo de tu círculo social anterior». Ana miró el documento, sus dedos temblando ligeramente. «Investigaste mi vida», dijo, su voz una mezcla de indignación y dolor. «Necesitaba entender qué estaba pasando», justificó Tomás. «Desde el momento en que vi a Clara, algo me pareció familiar. Sus ojos, su sonrisa. Es como mirar mis propias fotos de infancia». Respiró hondo antes de continuar. «Ana, creo que Clara es mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. La mirada de Ana cayó sobre la mesa, como buscando fuerza en su superficie. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente Tomás. «¿Por qué criar a una niña sola cuando su padre podría haber?» «¿Su padre?», interrumpió Ana, su voz elevándose por primera vez. «El padre que desapareció de mi vida con un mensaje de texto, que cambió su número y se mudó sin dar una dirección. ¿Ese padre? No lo sabía», se defendió Tomás. «¿Cómo podía saber que estabas embarazada?». «Intenté encontrarte», dijo ella, con lágrimas asomándose a sus ojos. «Llamé, envié correos, busqué a tus amigos. Nadie sabía dónde estabas, o si lo sabían, no me lo decían.
Tomás sintió que la culpa se apretaba en su pecho. Era verdad. Cuando decidió irse, cortó todos los lazos, temiendo que cualquier conexión lo frenara. «Ella es mi hija, ¿verdad?», preguntó directamente, sus ojos fijos en los de Ana. Ana sostuvo su mirada por un largo momento antes de finalmente dejar escapar un suspiro derrotado. «Sí», susurró. «Clara es tu hija». Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de los labios de Ana se sintió como un golpe físico. Tomás se reclinó en su silla, aturdido por la revelación de que tenía una hija de 5 años a la que solo había visto 2 veces en su vida. «¿Por qué me lo ocultaste, incluso después de que nos vimos de nuevo?». Ana se secó una lágrima que se había escapado. «Al principio, no pude encontrarte. Después, aprendí a vivir sin ti. Y cuando nos encontramos», sacudió la cabeza. «Tenía miedo de lo que harías. Si intentarías quitarme a Clara, o si la rechazarías y la lastimarías como me lastimaste a mí». «Nunca haría eso», protestó Tomás. «¿En serio?», preguntó Ana, la amargura colándose en su voz. «Me dejaste sin explicación, Tomás. Desapareciste cuando encontraste una oportunidad mejor. ¿Por qué sería diferente con Clara?». Tomás no tuvo una respuesta inmediata. Era cierto, había abandonado a Ana egoístamente, priorizando su carrera sobre su relación. Era joven e inmaduro, admitió finalmente. «Tomé decisiones de las que me arrepiento. Pero eso no justifica que me ocultaras a mi hija durante 5 años». «Para mí sí lo justifica», replicó Ana, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No estuviste allí cuando estuve enferma en los primeros meses de embarazo. No estuviste para el parto, ni para la noche que tuvo fiebre, ni para su primer día de escuela. Construye una vida para nosotras, sola, sin tu ayuda». Con cada palabra, Tomás sentía el peso de sus errores acumulándose, aplastándolo con la culpa por momentos que nunca podría recuperar. «Estoy aquí ahora», dijo, su voz densa por la emoción. «Quiero ser parte de su vida. Quiero conocer a mi hija, Ana». «¿Y si decides irte de nuevo?», preguntó ella, el miedo evidente en su tono. «Clara es una niña sensible. Ya se pregunta por su padre. Si te dejo entrar en su vida y te aburres y te vas». «Eso no pasará», interrumpió Tomás firmemente. «He cometido muchos errores, pero no repetiré ese. Ella es mi hija. Quiero estar ahí para ella, compensar el tiempo perdido». Ana se levantó abruptamente, sus emociones finalmente desbordándose. «¿Tiempo perdido?». Su voz se elevó. «Hablas como si fueras una víctima de las circunstancias. Tú elegiste irte, Tomás. Elegiste tu carrera por encima de nosotras. Yo no elegí ser madre soltera, pasar noches en vela preocupándome por las facturas y las fiebres y el futuro. No tienes idea de cómo ha sido criar a Clara sola». Sus palabras golpearon a Tomás como flechas. Tenía razón. Años atrás, él tomó una decisión, y ahora estaba frente a las consecuencias, una hija que no conocía y una mujer marcada por su abandono. «Tienes razón», dijo Ana, agarrando su bolso. «Clara es tu hija. Pero eso no borra lo que hiciste ni te da derecho a aparecer ahora exigiendo un lugar en su vida. Ella no es un proyecto que puedas retomar cuando te convenga». Se dirigió a la puerta, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Tomás se levantó, pero no la detuvo físicamente, respetando su espacio. «No estoy exigiendo nada», dijo, luchando por mantener la calma. «Solo estoy pidiendo una oportunidad, para conocerla, para ser el padre que no he sido». Ana lo miró por última vez, con la mano en el pomo de la puerta. «Necesito tiempo para pensar. Esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de Clara». Sin esperar respuesta, abrió la puerta y se fue rápidamente, dejando a Tomás solo con la verdad ahora confirmada. Tomás se derrumbó en una silla, su mente llena de imágenes de una niña pequeña con ojos grandes y una sonrisa familiar. Una niña que compartía su sangre, pero que ni siquiera sabía su nombre. Una hija a la que no había visto crecer. Se cubrió la cara con las manos, abrumado por los años perdidos y los errores irreparables. Pero en medio del dolor y el arrepentimiento, una fiera determinación se apoderó de él. Clara era su hija, y haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. El apartamento estaba en silencio cuando Ana regresó. Clara se había quedado dormida en casa de la señora Margarita.
La anciana había accedido a quedarse con ella hasta tarde. Ana agradeció a su vecina y subió a su hija dormida a su propio apartamento, acostándola suavemente en la cama. Sentada en el borde de la cama de Clara, Ana observó el rostro pacífico de su hija, tan inconsciente de la tormenta emocional de su madre. Acarició ligeramente un mechón de cabello oscuro y ondulado de la frente de la niña, el mismo cabello oscuro y ondulado que tenía Tomás. Afuera, en el pequeño balcón, con una taza de té intacta en las manos, Ana dejó que los recuerdos la invadieran, la prueba de embarazo positiva. La felicidad inicial rápidamente reemplazada por la desesperación al darse cuenta de que lo enfrentaría sola. Las llamadas telefónicas que no iban a ninguna parte. Los correos electrónicos que no obtuvieron respuesta. Recordó el parto, la enfermera que sostuvo su mano en lugar de Tomás. Los primeros meses con Clara, noches sin dormir, sacrificios económicos y trabajos temporales donde a veces tenía que llevar al bebé porque no tenía quien la cuidara. Hice lo correcto, susurró en la noche. No tenía otra opción. Quizás había sido un error ocultarle la verdad a Tomás, incluso después de haberlo visto de nuevo. Pero, ¿cómo podía confiar en el hombre que se había ido tan cruelmente? ¿Cómo podía arriesgarse a que Clara experimentara ese mismo rechazo? Al otro lado de la ciudad, en su lujoso apartamento, Tomás tampoco podía dormir. Sentado al borde de su cama, miraba a la nada, procesando la confirmación que había recibido. Clara era su hija. Tenía una hija de 5 años de la que no sabía casi nada. Se sirvió un whisky, más para ocupar sus manos inquietas que por un deseo real de beber. Luego abrió su galería de fotos, buscando imágenes de su propia infancia. En una, a los 6 años, tenía la misma sonrisa ligeramente torcida que había visto en Clara. El parecido familiar era innegable. 5 años, murmuró en la habitación vacía. He perdido 5 años de su vida. La culpa lo consumía. Pensó en el cobarde mensaje de texto que le había enviado a Ana, terminando todo para poder seguir su trabajo en el extranjero. En ese momento, se había convencido a sí mismo de que era la decisión correcta para su carrera. ¡Qué cruel ironía! Huyendo del compromiso, había perdido el compromiso más importante de todos, la oportunidad de ver crecer a su hija desde el principio. La mañana llegó pesadamente para ambos. Ana dejó a Clara en la escuela y se dirigió al trabajo con un nudo en el estómago. ¿Cómo podría enfrentar a Tomás ahora? El departamento ya estaba ocupado cuando llegó. Se instaló en su escritorio, encendió su computadora y comenzó a organizar la agenda del día, evitando cualquier mirada hacia la oficina de Tomás. Él llegó precisamente a las 8:30, como de costumbre. Saludó al equipo cortésmente y fue directamente a su oficina, cerrando la puerta. No hizo ningún intento por hablar con Ana, aparentemente consciente de que ella necesitaba espacio. Durante la reunión matutina del equipo, mantuvieron la distancia. Tomás dirigió la discusión profesionalmente, Ana tomó notas en silencio y evitaron mirarse a los ojos. Los colegas percibieron la tensión, pero supusieron que era algún desacuerdo laboral. Después del trabajo, Ana se encontró con Mariana, una amiga de mucho tiempo que era la única persona en la que realmente confiaba en la ciudad. Se habían conocido a través de sus hijas, que asistían a la misma escuela. Lo sabe, Mari. Tomás sabe lo de Clara, soltó Ana tan pronto como se sentaron en un café cerca del trabajo. Los ojos de Mariana se abrieron como platos. ¿Qué quieres decir? ¿Se lo dijiste? No exactamente. Contrató a un investigador privado. Descubrió las fechas, vio el certificado de nacimiento. Me confrontó anoche. Dios mío, Ana. ¿Y qué dijo? ¿Quiere sus derechos como padre? Ana se pasó las manos por la cara, agotada. Dijo que quiere ser parte de su vida, que quiere compensar el tiempo perdido. ¿Y tú? ¿Qué piensas? No lo sé, Mari. Clara merece conocer a su padre, lo sé, pero tengo tanto miedo. Miedo de que desaparezca de nuevo y la lastime, o de que ella se encariñe y luego sufra. ¿Estás segura de que es solo eso? Preguntó Mariana suavemente. ¿O también tienes miedo de acercarte a él de nuevo? Ana desvió la mirada. Esto no tiene nada que ver con mis sentimientos. Se trata de Clara. Ana, nunca lo superaste realmente. Quizás es hora de enfrentar tu pasado, por los tres. Al día siguiente, en el trabajo,
Ana fue sorprendida por un nuevo correo electrónico en su bandeja de entrada. Esta vez de Elena Olivera, DRR. HH. Por favor, acérquese al Departamento de Recursos Humanos hoy a las 2 de la tarde para discutir un asunto importante. El corazón de Ana latió con fuerza. ¿Podría Tomás haber dicho algo? ¿Había descubierto la empresa su historia personal? ¿Había alguna política en contra de esto? Su mayor temor era perder el trabajo. ¿Perdería la seguridad financiera que acababa de conseguir? Peor aún, ¿podría Tomás estar usando su posición para presionarla sobre Clara? Ana miró hacia la oficina de Tomás, donde él trabajaba intensamente, aparentemente ajeno a la convocatoria que ella había recibido. ¿Era esto solo una coincidencia o el comienzo de más agitación en su ya complicada vida? Exactamente a las 2 de la tarde, Ana tocó la puerta del departamento de RR. HH, con las palmas sudorosas. Elena Olivera la saludó con una sonrisa amable, invitándola a sentarse. Gracias por venir, Ana. ¿Cómo te estás adaptando? La pregunta casual la tomó por sorpresa. Esperaba un tono más serio, quizás incluso acusatorio. Creo que bien. Estoy tratando de aprender rápido. Elena asintió, abriendo una carpeta que parecía ser una evaluación de desempeño. De hecho, eso es exactamente de lo que quería hablar. Estamos muy impresionados con lo rápido que te estás adaptando y lo eficiente que has sido. Ana parpadeó, confundida. Entonces, no estoy aquí porque haya un problema. Elena arqueó una ceja. ¿Un problema? Para nada. Todo lo contrario. Tu trabajo ha sido excelente, Ana. El departamento de ti está más organizado desde que llegaste. El alivio inundó a Ana con tanta fuerza que se sintió un poco mareada. No la estaban reprendiendo. Tomás no había usado su posición para manipularla. El señor Westfield mencionó específicamente tus habilidades organizativas, continuó Elena, revisando sus notas. Dijo que has superado las expectativas iniciales. Ana se quedó momentáneamente sin palabras. Tomás había elogiado su trabajo, incluso después de su confrontación emocional. La reunión duró otros 15 minutos, con Elena detallando los beneficios adicionales que Ana recibiría después de su periodo de prueba. Incluso le ofreció a Ana un pequeño bono por desempeño. Al regresar a su escritorio, Ana encontró un pequeño sobre con su nombre escrito en la caligrafía instantáneamente reconocible de Tomás. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando y lo abrió con cuidado. Ana. Quiero disculparme por cómo abordé la situación sobre Clara. Tienes razón en muchas cosas. Fui egoísta e irresponsable en el pasado. No tengo intención de interferir en tu vida ni usar mi posición en la empresa para presionarte. Tu trabajo aquí está seguro por tu propio mérito. Sin embargo, me gustaría conocer a mi hija, ser parte de su vida de la manera que consideres apropiada. Clara merece saber que tiene un padre que, a pesar de los errores pasados, quiere estar aquí ahora. Por favor, piénsalo. La decisión es tuya y respetaré lo que elijas. Tomás. Ana dobló la nota y la guardó en su bolso, sintiendo una inesperada oleada de emoción. El mensaje era respetuoso, sin demandas ni amenazas veladas. Tomás le estaba dando espacio y dejándola decidir, algo que nunca esperó de él. En los días que siguieron, Tomás cumplió su palabra. En la oficina, se mantuvo cordial pero distante, interactuando con Ana solo cuando era necesario, siempre de manera estrictamente profesional. No mencionó a Clara ni intentó iniciar conversaciones personales. En casa, un sábado tranquilo, Ana observaba a Clara armar un rompecabezas en la mesa de la sala. El ceño de la niña se fruncía en concentración, un gesto tan similar al de Tomás que era casi como ver una versión en miniatura de él. La verdad que Ana había intentado ignorar se volvió innegable. Clara llevaba a su padre en cada gesto, cada expresión. La forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando pensaba. La forma en que se mordía el labio inferior al concentrarse. Incluso esa sonrisa torcida cuando estaba especialmente orgullosa de algo. «Mami, mira, terminé esta parte», exclamó Clara, señalando el rompecabezas. «Muy bien, cariño», dijo Ana, sentándose junto a su hija. «Eres muy persistente». ¿Sabes qué significa persistente? Significa alguien que no se rinde, aunque las cosas sean difíciles.
Clara sonrió radiante ante el cumplido. Como tú, mami. Tú nunca te rindes. Ana sintió una punzada en el pecho. Era verdad. Nunca se había rendido, saliendo adelante sola por el bien de su hija. Pero esa soledad había sido una elección, después del abandono inicial de Tomás. Ahora, Tomás quería estar allí. ¿Tenía ella el derecho de negarle eso a Clara? Esa noche, después de acostar a Clara, Ana hojeó el álbum de fotos de su hija. El primer baño, los primeros pasos, el primer día de escuela. Momentos de los que Tomás nunca había sido parte. Parte de ella todavía ardía de rabia contra él por no haber estado allí, pero otra parte comenzaba a darse cuenta de que Clara merecía conocer a su padre. Ana sacó la nota de Tomás de nuevo, releyendo sus palabras cuidadosamente elegidas. Sintió una sinceridad genuina allí. Quizás, solo quizás, era hora de dar un pequeño paso adelante. Pero, ¿cómo explicarle a Clara que el hombre simpático de la oficina de mami era, de hecho, el padre que nunca había conocido? ¿Cómo presentarle a un extraño a su hija como su papá? ¿Cómo asegurarse de que Clara entendiera que, pasara lo que pasara entre los adultos, ella siempre era amada? Ana no tenía todas las respuestas, pero sabía que necesitaba encontrarlas, por el bien de Clara, por su propio bien, quizás, de alguna manera inesperada, incluso por el de Tomás. El domingo por la tarde, mientras caía una ligera llovizna afuera, Ana preparó chocolate caliente para ella y Clara. La conversación que necesitaban tener exigía una atmósfera cálida y segura. Había pasado la noche anterior ensayando mentalmente, buscando las palabras adecuadas para explicarle a una niña de 5 años por qué su papá nunca había estado cerca. Clara estaba en el sofá en pijama, dibujando en su cuaderno favorito. Ana colocó las 2 tazas en la mesita de centro y se sentó a su lado. ¿Qué dibujas, cariño?, preguntó, asomándose por encima del hombro de su hija. Clara levantó el cuaderno, revelando un dibujo colorido de 3 personas tomadas de la mano. Somos nosotras, explicó emocionada. Yo, tú y la abuela. Ana sonrió, a pesar del dolor en su corazón. Pronto, los dibujos familiares de Clara podrían incluir a una persona más. Es hermoso. Oye, dejemos el dibujo a un lado un ratito. Nos hice chocolate caliente. Clara soltó inmediatamente su lápiz y agarró su taza con ambas manos, soplando suavemente antes de dar un pequeño sorbo. ¡Qué rico!, dijo, luciendo un bigote de chocolate. Ana limpió suavemente la cara de su hija con una servilleta, preparándose para empezar. Clara, ¿recuerdas ese día que fuimos a la empresa grande donde trabaja mami ahora? La niña asintió emocionada. Sí, el edificio enorme con la fuente bonita. Exacto. ¿Y recuerdas al hombre que conocimos cerca del ascensor, el que llevaba traje? Clara frunció el ceño pensando, luego su rostro se iluminó al reconocerlo. ¿El hombre guapo? ¿El que ahora es tu jefe? Sí, ese, confirmó Ana, respirando hondo. Se llama Tomás. Clara repitió el nombre en voz baja, probándolo. Tomás, dijo, y luego sonrió. Es un nombre bonito. Ana dejó su taza y se giró más completamente hacia su hija, tomando las manitas de la niña entre las suyas. Clara, hay algo muy importante que necesito decirte sobre él. La niña miró a su madre con curiosidad, sus grandes ojos reflejando la seriedad que percibía en el tono de Ana. ¿Qué es, mami? Tomás no es solo mi jefe. Él, Ana dudó un momento, luego continuó, su voz suave pero firme. Él es tu papá. Clara se quedó helada momentáneamente, con los ojos muy abiertos. Ana casi podía ver los engranajes girando mientras su hija procesaba la información. ¿Mi papá?, repitió con voz pequeña e insegura. ¿Ese hombre, es de verdad mi papá? Ana asintió, observando cuidadosamente a su hija. Sí, cariño. Tomás es tu papá. Clara dejó su taza sobre la mesa, su expresión volviéndose seria de una manera raramente vista en su rostro usualmente alegre. Entonces, ¿por qué nunca ha venido a verme antes? ¿Por qué no estuvo en mis cumpleaños? La pregunta, aunque esperada, golpeó a Ana como una flecha. ¿Cómo explicar el abandono sin demonizar a Tomás, pero también sin distorsionar la verdad? Es complicado, mi amor, comenzó Ana con cautela. Cuando estabas en mi pancita, Tomás y yo terminamos.
Él se mudó muy, muy lejos y no sabía que yo te estaba esperando. Clara inclinó la cabeza, obviamente tratando de entender. ¿No sabía que yo existía? No, cariño. Se fue antes de que yo lo descubriera. Y luego, Ana hizo una pausa. No pude contactarlo para decírselo. No era la verdad completa, pero era una versión simplificada que Clara podía comprender sin cargar con los detalles más pesados y dolorosos. Entonces, ¿cuándo volvió? Presionó Clara, sorprendiendo a Ana con su perspicacia. Cuando lo vimos en el edificio grande, no se lo dijiste. Ana sintió un nudo en la garganta. Su hija de 5 años había señalado con precisión la parte más delicada del asunto. Al principio, no lo hice. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿Es malo? No, no es eso. Ana acarició el cabello de Clara. Tenía miedo de que si se lo decía, las cosas cambiaran para nosotras. Tenía miedo de que te lastimaran. Era una verdad a medias. Tenía miedo de que Clara saliera herida, sí, pero también tenía miedo de revivir su propio dolor a manos de Tomás. Pero ahora sabe que es mi papá. Sí, lo sabe. Se enteró hace poco. ¿Y está feliz? Preguntó Clara, una nota ansiosa en su voz que le rompió el corazón a Ana. Muy feliz, dijo Ana. Y eso, al menos, parecía cierto por la reacción de Tomás. Tiene muchas ganas de conocerte. El rostro de Clara se iluminó con una sonrisa. Yo también quiero conocerlo. ¿Puedo, mami? ¿Puedo conocer a mi papá? Ana inhaló profundamente. Durante días, había considerado cada posibilidad, cada riesgo. Pero al ver la esperanza en los ojos de su hija, se dio cuenta de que ya no podía evitar lo inevitable. Clara merecía conocer a su padre. Sí, puedes conocerlo. Clara dio un pequeño salto de alegría, aplaudiendo. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? Ana sonrió ante la impaciencia típica de su hija. No tan rápido, pequeña. Primero necesito hablar con él y organizar un buen momento. También debes entender que esto será nuevo para todos nosotros. ¿Tendremos que ir despacio, ok? Ok, aceptó Clara, un poco menos emocionada, pero todavía sonriendo. ¿Puedo llevar a mi conejito cuando vaya a verlo? Claro que puedes. ¿Y puedo enseñarle mis dibujos? Estoy segura de que le encantará verlos. Y decirle que ya sé atarme los zapatos sola. Ana se rió, aliviada por la reacción positiva de su hija. Puedes enseñarle todo lo que quieras, mi amor. Clara se quedó pensativa por un momento, jugando con el dobladillo de su pijama. Mami, ¿cómo debo llamarlo? ¿Papá? La pregunta tomó a Ana desprevenida. No había pensado tan adelante. Eso es algo que ustedes dos pueden decidir juntos cuando se conozcan. No hay prisa. Clara asintió, aparentemente satisfecha, y volvió a sorber su chocolate ahora tibio, como si la conversación hubiera sido sobre el clima. Ana, sin embargo, se sentía emocionalmente agotada, pero extrañamente aliviada. La verdad estaba fuera, y el cielo no se había caído. Clara no estaba traumatizada ni llorando, estaba emocionada por conocer a su papá. Esa noche, después de acostar a Clara, Ana se sentó en el balcón con el teléfono en la mano. Escribió un mensaje a Tomás: hablé con Clara sobre que eres su papá. Lo tomó bien y quiere conocerte. Podemos organizar un encuentro en un lugar neutral, quizás un café. ¿Te funcionaría el domingo por la tarde? Presionó enviar, mirando la pantalla mientras dos marcas de verificación indicaban que el mensaje fue leído. Casi de inmediato, aparecieron 3 puntos, mostrando que Tomás estaba escribiendo. Ana se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Su respuesta llegó segundos después. Gracias, Ana. Significa mucho. El domingo es perfecto. Elige tú el lugar y la hora, lo que sea mejor para Clara. Estoy nervioso, pero muy emocionado por conocerla finalmente. Ana releyó el mensaje varias veces, buscando algún matiz oculto. Solo encontró gratitud y anticipación genuinas. Guardó el teléfono y miró el cielo nocturno, sintiendo que una página significativa en su historia acababa de pasarse. Solo quedaba ver cómo se escribiría el siguiente capítulo. La semana siguiente a la charla de Ana con Clara transcurrió en cámara lenta. En el trabajo, ella y Tomás se limitaron a intercambios puramente profesionales,
aunque ocasionalmente se enviaban mensajes de texto sobre detalles logísticos para el encuentro. Sugiero el Café Haven en Green Park, escribió Ana. Es tranquilo, tiene una pequeña área de juegos y no suele estar lleno los domingos. Suena perfecto, respondió Tomás. ¿Hay algo que a Clara le guste especialmente? ¿Algún pastel o golosina en particular que pudiera tener listo para ella? Su genuina preocupación por complacer a Clara sorprendió a Ana. Dudó antes de responder, le encanta el pastel de chocolate con cobertura de fresa y el jugo de naranja. Durante el resto de la semana, Clara habló de poco más. Acribilló a Ana con preguntas, cuándo conocería a su papá, si a él le gustaba dibujar, si sabía historias geniales, si tenía otros hijos. Ana respondió pacientemente, tratando de no establecer expectativas poco realistas, pero sin disminuir el entusiasmo de su hija. El sábado por la noche, Clara insistió en elegir su propio atuendo para el día siguiente, un vestido azul con pequeñas flores bordadas que había recibido para Navidad y guardado para ocasiones muy especiales. Ana la ayudó a preparar un pequeño bolso para llevar su conejito de peluche y algunos dibujos que quería mostrarle a Tomás. «Mami, ¿crees que le gustaré?», preguntó Clara mientras Ana le cepillaba el cabello antes de dormir. La pregunta le rompió el corazón a Ana. ¿Cómo podía una niña dudar de que le gustaría? Claro que sí, mi amor. Es imposible no quererte. Sin embargo, la propia Ana albergaba una sombra de duda. ¿Y si Tomás no conectaba con Clara? ¿Y si la paternidad resultaba ser una carga más pesada de lo que anticipaba? Hora de dormir, dijo, desechando los pensamientos negativos. Mañana es un gran día. El domingo, Tomás llegó al Café Haven 40 minutos antes. Llevaba jeans oscuros y una camisa azul claro, mucho más informal que sus habituales trajes corporativos. Pidió un americano y eligió una mesa al fondo, cerca de la pequeña área de juegos, pero no demasiado expuesta. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza de café. Había enfrentado reuniones de junta, negociaciones tensas y presentaciones ante cientos de personas, pero nada se comparaba con los nervios que sentía ahora. Estaba a punto de conocer formalmente a su hija, una niña que compartía su sangre pero cuya existencia no había conocido hasta hacía semanas. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría su ausencia? ¿Cómo podría compensar 5 años perdidos? Había comprado un regalo, después de horas de indecisión. No quería parecer que intentaba comprar su afecto con regalos caros. Eligió algo significativo en su lugar, un libro de cuentos sobre una niña valiente y su amigo conejo que exploran el mundo juntos, recordando la mención de Ana sobre el amado conejito de peluche de Clara. Cada vez que se abría la puerta, el corazón de Tomás daba un salto. 15 minutos antes de la hora, vio a Ana y Clara cruzando la calle de la mano. La niña llevaba su vestido azul bordado, el cabello recogido en una coleta pulcra, sosteniendo un pequeño bolso que probablemente contenía a su conejito. Tomás respiró hondo, tratando de calmar su pulso acelerado. A través de la ventana del café, observó a Ana agacharse y decirle algo a Clara, señalando hacia él. La niña asintió, su rostro una mezcla de curiosidad y timidez. Finalmente, entraron. Tomás se puso de pie, inseguro, sin saber si acercarse a ellas o esperar en la mesa. ¿Debería abrazar a Clara o solo saludarla? Ana resolvió su dilema guiando a Clara hacia su mesa. La niña se aferró a la mano de su madre, mirando a Tomás con esos ojos inquietantemente familiares, los mismos que él veía en el espejo cada mañana. «Hola», logró decir Tomás, su voz más tensa de lo que pretendía. Luego se agachó al nivel de Clara, ofreciendo una sonrisa nerviosa. «Hola, Clara. Soy Tomás». La niña lo estudió brevemente, inclinando la cabeza. «Ya sé», respondió con la franqueza de una niña. «Eres mi papá». Tomás sintió que se le formaba un nudo en la garganta ante esas palabras. Su papá. Era padre de esta niña. El peso de esa realidad lo invadió de nuevo. «Sí», logró decir, su voz densa por la emoción. «Soy tu papá». Un breve y tenso silencio siguió, roto por Ana. «¿Nos sentamos?», sugirió, indicando la mesa que Tomás había elegido. Clara se subió a una silla junto a su mamá, mientras Tomás tomaba el asiento opuesto a ellas en la mesa redonda. Una mesera se acercó y él pidió pastel de chocolate con cobertura de fresa y jugo de naranja para Clara,
quien sonrió radiante al darse cuenta de que él ya conocía sus favoritos. Tu mamá me dijo que te gusta este pastel, explicó Tomás, al ver la mirada sorprendida en el rostro de la niña. Es mi favorito, confirmó Clara. Más cómoda ahora, abrió su pequeño bolso y sacó su conejito de peluche raído. Este es el señor Orejas. Va a todas partes conmigo. Tomás sonrió, genuinamente encantado. Encantado de conocerte, señor Orejas, dijo, apretando suavemente una de las orejas del conejo. Gracias por cuidar de Clara cuando yo no pude. Ana los observaba, una mezcla de alivio y ansiedad arremolinándose en su interior. Tomás parecía cómodo con Clara, ni condescendiente ni incómodo. Quizás este encuentro no sería el desastre que había temido. Cuando llegaron los pedidos, Clara se lanzó felizmente a su pastel mientras acribillaba a Tomás con preguntas. ¿Te gustan los cuentos? Muchísimo, respondió él. Cuando era pequeño, mi libro favorito era sobre un niño que construía una casa en el árbol. ¿Sabes dibujar? No muy bien, la verdad, confesó Tomás, riendo. Quizás tú puedas enseñarme. Clara consideró la idea. Puedo. Soy muy buena dibujando para mi edad. Mi maestra siempre pone mis dibujos en la pared del salón. La conversación fluyó sorprendentemente natural, con Clara dirigiéndola sin esfuerzo, saltando de un tema a otro de esa manera distintivamente infantil. Tomás siguió su ejemplo, respondiendo con paciencia y genuino interés. Ocasionalmente, miraba a Ana en busca de guía cuando surgían temas más delicados. Eventualmente, mientras Clara sorbía su jugo, hizo la pregunta que todos sabían que vendría. ¿Por qué nunca viniste a verme antes? La sonrisa de Tomás se desvaneció, y cruzó brevemente la mirada con Ana antes de responder. Porque no sabía que existías, Clara, dijo honestamente. Me fui antes de que tu mamá supiera que te estaba esperando. Fue un error muy grande que cometí. Pero ahora lo sabes, dijo Clara, mirándolo con esos ojos incisivos. Sí, ahora lo sé, confirmó Tomás. Y tengo muchas ganas de conocerte, si me dejas. Quiero ser parte de tu vida. ¿Como los papás de mis amigos de la escuela? ¿Que los recogen y los llevan al parque? Tomás sintió que se le apretaba la garganta. Tan simple, pero tan complicado. Sí, así. Si tu mamá dice que está bien, añadió, mirando a Ana. Ana, que había estado observando en silencio, asintió levemente. Podemos arreglarlo, dijo, sorprendiéndose a sí misma de lo fácil que salieron las palabras. De repente, Clara recordó sus dibujos. Sacó unas hojas cuidadosamente dobladas de su bolso y se las entregó a Tomás. Hice estos para ti, dijo, un poco tímida ahora. Tomás desdobló las páginas, encontrando dibujos infantiles y coloridos de un hombre con traje, una mujer con cabello largo y una niña pequeña entre ellos, todos tomados de la mano. En la parte superior, con letra temblorosa de jardín de infantes, decía, mi familia. Son preciosos, Clara, dijo Tomás, con la voz quebrada por la emoción. ¿Puedo quedármelos? Sí. Los dibujé para ti. Mami ya tiene muchos dibujos míos. Tomás dobló los papeles con reverencia y los guardó en el bolsillo de su chaqueta, cerca del corazón. El tiempo pasó rápido. Casi 2 horas volaron. Clara, ahora más relajada, le contó a Tomás sobre su percance en el patio de recreo que le dejó un moretón en la rodilla, sobre sus amigos de la escuela, y le preguntó si sabía nadar, porque estoy aprendiendo y es un poco difícil. Cuando Ana finalmente sugirió que era hora de irse, Clara sorprendió a ambos adultos con una petición. ¿Podemos vernos otra vez?, preguntó, mirando de Tomás a Ana. Me encantaría, si tu mamá está de acuerdo, respondió Tomás, claramente intentando contener la esperanza en su voz. Veremos, dijo Ana. No quería hacer promesas apresuradas, pero tampoco quería decepcionar a su hija. Pero sí, probablemente podamos organizar otro encuentro pronto. En la puerta del café, Tomás se arrodilló de nuevo al nivel de Clara. Fue muy agradable conocerte, Clara. Gracias por los dibujos. Para su sorpresa, Clara se inclinó para darle un rápido abrazo. Cuando se apartó, lo miró con curiosidad y preguntó en voz baja. ¿Puedo llamarte papá? Pareció que el mundo entero se detuvo para Tomás en ese momento. Esa única palabra, tan simple pero tan poderosa, resonó en su mente. Miró a Ana,
inseguro, y vio que ella estaba igualmente conmovida, aunque captó un destello de preocupación en sus ojos. Me gustaría mucho, dijo suavemente. Pero solo si tú quieres. Clara asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Adiós, papá, susurró, probando la palabra como si fuera un secreto solo para ellos. Mientras observaba a madre e hija alejarse por la acera, Tomás permaneció inmóvil, el peso y la alegría de esa palabra, papá, retumbando en su corazón. Era padre, y por primera vez, estaba empezando a comprender lo que eso realmente significaba. La llamada entró en medio de una reunión importante. Tomás estaba presentando los resultados trimestrales a la junta directiva cuando su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Normalmente, ignoraría cualquier llamada durante una presentación tan crucial, pero en las últimas semanas, le había asignado un tono especial a Ana, desde que ella le permitió recoger a Clara de la escuela un par de veces por semana. Disculpen, dijo, interrumpiéndose a mitad de frase sobre el gráfico en la pantalla. Necesito tomar esta llamada. Los directores intercambiaron miradas sorprendidas. Tomás Westfield nunca interrumpía las reuniones. En el pasillo, encontró la voz de Ana, temblando entre sollozos. Tomás, es Clara, apenas podía hablar. Estamos en el hospital St. Clara. Se cayó en la escuela, se golpeó la cabeza y no despertaba. El mundo pareció congelarse. Tomás sintió un escalofrío recorrer sus venas. Voy para allá, dijo, con voz firme a pesar del pánico que crecía en su interior. Llego en 15 minutos. Sin dar explicaciones detalladas, Tomás le dijo a Paul que terminara la presentación, agarró la chaqueta de su traje y prácticamente corrió fuera de la oficina. En el ascensor, se sintió asfixiado por lo lento que descendía. Su hija estaba herida, quizás gravemente, y cada segundo parecía una eternidad. En el hospital, Tomás encontró a Ana en la sala de espera de emergencias pediátricas, con los ojos rojos y las manos temblando. Se puso de pie tan pronto como lo vio, sorprendida de que hubiera llegado tan rápido. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó él, tratando de mantener la calma. Estaba en el patio de la escuela, explicó Ana, con la voz rota por la emoción. Se cayó de un columpio y se golpeó la cabeza. Cuando la maestra llegó a ella, Clara no respondía. La ambulancia la trajo aquí. ¿Y ahora? ¿Saben algo ya? ¿Están haciendo pruebas? El doctor mencionó una posible conmoción cerebral, pero están revisando por sí. Ana no pudo terminar, las lágrimas volvieron con fuerza. Tomás, impulsivamente, le pasó un brazo por los hombros. Para su sorpresa, ella no se apartó. Si acaso, pareció encontrar consuelo en el gesto. Estará bien, dijo él, tratando de tranquilizarlos a ambos. Clara es fuerte. Una hora después, el doctor los llamó a una pequeña sala de consulta. La conmoción cerebral estaba confirmada, pero afortunadamente las pruebas no mostraron hemorragia intracraneal. Clara necesitaría permanecer en observación durante la noche, y el personal le había administrado medicamentos para reducir cualquier hinchazón cerebral. Pueden verla ahora, dijo el doctor. Todavía está sedada, pero debería despertar en unas pocas horas. Cuando lo haga, por favor avisen al personal de enfermería inmediatamente. En la habitación del hospital, Clara parecía tan pequeña y frágil en la cama, con un vendaje en la frente y conectada a monitores. Tomás sintió una punzada en el pecho diferente a todo lo que había experimentado. Hacía 2 semanas, ni siquiera sabía que tenía una hija. Ahora, no podía imaginar la vida sin ella. Ana se sentó en la silla junto a la cama, sosteniendo la pequeña mano de Clara. Tomás permaneció de pie al otro lado, mirando el rostro pálido de su hija, sintiéndose completamente impotente. Las horas pasaron lentamente. Las enfermeras entraban periódicamente para revisar sus signos vitales, asegurándoles que todo permanecía estable. Cuando una ofreció traer un catre para que un padre descansara, Tomás insistió en que Ana lo usara. «Necesitas dormir un poco», dijo. «Yo la vigilaré». «No puedo dormir», replicó Ana, aunque aceptó el catre, acomodándose cerca de la cama de su hija. Tomás ocupó la silla, manteniendo una vigilia constante. Ocasionalmente, revisaba su teléfono, respondiendo brevemente a mensajes de trabajo urgentes, pero nunca consideró irse.
Alrededor de las 3 de la mañana, Ana se despertó y encontró a Tomás todavía en la silla, con los ojos fijos en Clara, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. No ha salido ni una sola vez, notó ella, con la voz ronca por el sueño. Tomás negó con la cabeza. No me iré a ninguna parte hasta que despierte y sepa que está bien. Ana se incorporó en el catre, mirándolo con una expresión de sorpresa y algo más, posiblemente los indicios de una confianza que creía perdida. Gracias por estar aquí, dijo finalmente, hablando en voz baja y sincera. Significa mucho, para las dos. Hace 6 años, huí de mis responsabilidades, dijo Tomás, encontrando su mirada. Fue el error más grande de mi vida. No volveré a hacerlo, Ana. No las abandonaré, pase lo que pase. En ese momento, un pequeño movimiento en la cama llamó su atención. Los dedos de Clara se movieron, sus párpados temblaron mientras intentaba abrirlos. Tomás y Ana se levantaron de un salto, colocándose a cada lado de la cama. Cuando Clara finalmente logró abrir los ojos, pareció momentáneamente confundida por el entorno desconocido, hasta que su mirada se posó en los dos rostros preocupados inclinados sobre ella. Una leve sonrisa curvó sus pálidos labios al ver a ambos padres juntos. «Mami, papá», murmuró, su voz débil pero audible. Tomás sintió que Ana apretaba su mano con fuerza, mientras lágrimas silenciosas corrían por los rostros de ambos. En ese momento de alivio mutuo, algo cambió entre ellos. Una nueva comprensión, forjada en el miedo que habían sentido y en la certeza de que, juntos o no, el bienestar de Clara siempre sería su máxima prioridad. Después de una noche de observación y pruebas adicionales, a la mañana siguiente, Clara finalmente fue dada de alta. El pediatra explicó las precauciones necesarias para los próximos días: descanso, nada de actividad física intensa y regreso inmediato al hospital si mostraba algún síntoma preocupante como somnolencia excesiva, vómitos o dolores de cabeza severos. Tomás escuchó atentamente cada instrucción, tomando notas en su teléfono, mientras Ana vestía a Clara con ropa cómoda que había traído de casa. La niña, todavía un poco pálida, había vuelto sin embargo a su ser vivaz, hablando de cómo quería mostrarle al señor Orejas el vendaje real en su cabeza. «Traeré el coche», ofreció Tomás una vez que los papeles del alta estuvieron listos. «Así no tienen que caminar mucho». Ana asintió, aliviada por su consideración. En otras circunstancias, podría haber insistido en que podía arreglársela sola, pero las últimas 24 horas la habían agotado. La presencia de Tomás, sorprendentemente, era más tranquilizadora que tensa. En el camino al apartamento de Ana, Clara se quedó dormida en el asiento trasero. A través del espejo retrovisor, Tomás observó a su hija, una mezcla de gratitud y asombro llenándolo. «Se recupera rápido», dijo en voz baja para no despertarla. «Tiene tu resiliencia». Ana lo miró brevemente, sorprendida por su comentario. «Siempre ha tenido que ser fuerte», replicó, volviendo la mirada a la carretera. «No tuvimos opción». No había acusación en su tono, solo una declaración de hechos, pero Tomás sintió el peso de ello. Tuvieron que ser fuertes porque él no estuvo allí. Cuando llegaron, Tomás llevó a Clara con cuidado a su dormitorio, siguiendo las indicaciones de Ana. La niña apenas se movió mientras se la acostaba en la cama. Ana la cubrió con una manta ligera y colocó a su conejito de peluche a su lado, besando suavemente su frente. En la pequeña sala, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tomás debatía si irse u ofrecer más ayuda. Ana parecía igualmente en conflicto. ¿Quieres un café?, preguntó finalmente ella, rompiendo la tensión. «Creo que ambos lo necesitamos después de anoche». «Me encantaría», respondió Tomás, sintiendo lo significativa que era esa invitación. En la compacta cocina, Ana preparó café mientras Tomás se sentaba a la mesa, observando el espacio que ella y Clara compartían. Era un lugar modesto, pero cálido, con dibujos infantiles pegados al refrigerador y fotos enmarcadas de Clara a lo largo de los años en las paredes, toda una vida de la que él no había sido parte. «Gracias por estar allí ayer», dijo Ana, poniendo 2 tazas sobre la mesa y sentándose frente a él. «No sé si podría haberlo manejado sola». «No tienes que agradecerme», respondió Tomás. «Ella es mi hija también. Debería haber estado allí para todos los momentos difíciles antes de este». Ana tomó un sorbo de café,
pareciendo reunir valor para lo que quería decir. ¿Sabes qué fue lo que más dolió, Tomás? No fue solo ser abandonada. Fue darme cuenta de que lo que teníamos significaba tan poco para ti que pudiste desecharlo con un solo mensaje de texto. La cruda honestidad de su declaración golpeó a Tomás como un golpe físico. Fui egoísta y cobarde, admitió, mirándola directamente a los ojos. Tenía tanto miedo del compromiso, de sentirme atrapado, que no me di cuenta de que estaba huyendo de lo mejor que me pudo haber pasado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No te pido que olvides o perdones fácilmente. Solo quiero una oportunidad para demostrar que he cambiado, que puedo ser alguien en quien Clara y tú puedan confiar. Ana estudió su rostro por un largo momento, como buscando señales de engaño o manipulación. Lo que vio, sin embargo, fue remordimiento y una esperanza incierta. No sé si puedo volver a confiar en ti, dijo honestamente. Pero veo cómo Clara se ilumina a tu alrededor, como ya te llama, papá, tan naturalmente. Por ella, estoy dispuesta a intentarlo. Tomás inclinó la cabeza, reconociendo cuán enorme era esa concesión. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad. Día a día. Un pequeño ruido desde el pasillo los interrumpió. Clara estaba de pie en la entrada de la cocina, frotándose los ojos soñolienta. Papá todavía está aquí, observó, su voz una mezcla de sorpresa y alegría. Sí, aquí estoy, confirmó Tomás, sonriendo a su hija. Tu mamá y yo solo estábamos hablando. Clara caminó hacia Ana, quien la levantó en brazos, revisando discretamente la temperatura de la niña con el dorso de la mano. Tengo hambre, anunció Clara, mirando esperanzada a los adultos. ¿Qué tal si hago panqueques? Sugirió Tomás. Eran mi especialidad cuando era más joven. Tu mamá puede confirmarlo. Ana no pudo evitar una pequeña sonrisa al recordar domingos perezosos de años atrás, cuando Tomás preparaba panqueques mientras ella hacía café. Hace muy buenos panqueques, le dijo a Clara, cuyos ojos se iluminaron con anticipación. ¿Con jarabe de chocolate?, preguntó la niña, mirando a su papá con grandes ojos esperanzados. Si tu mamá dice que está bien, todo el jarabe de chocolate que quieras, respondió Tomás, lanzándole a Ana una mirada interrogante. Solo por hoy, porque es un día especial, cedió Ana, conmovida por la emoción de Clara. Las siguientes horas pasaron en una burbuja de normalidad casi surrealista. Tomás volteando panqueques en la pequeña cocina, Clara garabateando en la mesa, Ana poniendo la mesa y ocasionalmente ayudándolo a encontrar utensilios. Para un extraño, podrían parecer cualquier familia normal compartiendo una comida de domingo. Después del almuerzo improvisado, los tres se acomodaron en el sofá para ver una película animada que eligió Clara. La niña se acurrucó entre sus padres, apoyándose cómodamente en ambos, como si esa disposición fuera la cosa más natural del mundo. Tomás cruzó la mirada con Ana por encima de la cabeza de Clara. Intercambiaron una mirada silenciosa que decía mucho. Había un largo camino por delante, cicatrices que necesitaban tiempo para sanar, confianza que tenía que ser reconstruida día a día. Pero en ese momento, sentados uno al lado del otro con la hija que compartían, también había una promesa tácita de intentarlo. No necesariamente por ellos mismos, sino por la pequeña vida que habían creado juntos. Cuando Clara se quedó dormida, con la cabeza apoyada en el regazo de Ana y los pies sobre las piernas de Tomás, él pasó el brazo por el respaldo del sofá y tocó suavemente el hombro de Ana. Gracias, susurró, por dejarme ser parte de esto. Ana puso su mano sobre la de él por un breve momento. Un día a la vez, respondió en voz baja, pero había una leve sonrisa en sus labios. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Un nuevo día amanecería, trayendo sus propios desafíos e incertidumbres. Pero por primera vez en 6 años, Ana no los enfrentaba sola. Y Tomás, que una vez huyó del compromiso, ahora encontraba en él el propósito que siempre había estado buscando. Clara se movió dormida, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, como si incluso en sus sueños sintiera la promesa de días mejores por venir. La familia que nunca había existido realmente antes, finalmente empezaba a tomar forma.